Buenos días a todos. Damos comienzo a la actividad. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo estamos esperando a Marcelo que inicie su cámara. Bueno, estamos en tiempos de conclusión. Este es nuestro último día del Congreso y he pedido permiso a esta interesante mesa de Cruzando Fronteras Generacionales para darles una noticia que nos alegra mucho, que nos gusta mucho, que es que el primer libro virtual de FEPAL, que es un testimonio y una marca histórica para el psicoanálisis latinoamericano, que deja este 33 Congreso Fronteras y que ha sido realizado en tiempos de pandemia, ya está publicado en redes, ya tenemos su presencia. Eh, en nuestro afán, en nuestro fuerte afán de darle hospitalidad, perdón, a los invitados que no pudieron estar presentes en este congreso por los tiempos de la virtualidad, les ofrecimos escribir en este libro, también a nuestros invitados especiales, también a filósofos, artistas, antropólogos, sociólogos, toda la gente que formó parte de este gran congreso y que queda como una suerte de registro del gran interés que despertó esta propuesta. Es un libro grande, es un libro de 2000 páginas, no se asusten, porque en realidad el acceso a los textos es fácil, es un acceso a los trabajos por un índice de contenido y también por los autores. Quiero decirles que fue una carrera contra el tiempo, que trabajamos hasta hace 2 días, sí, hace 2 días que se terminó el libro, que lo logramos, que el resultado es muy bueno, que somos un grupo de analistas devenidos eh, editores por nuestra tenacidad y por nuestra garra, pero que hemos estado acompañados por profesionales de primerísima línea que ha permitido que este libro sea publicado. Hoy, quienes nos acompañaron, entiendo, han quedado agobiados por nuestras ansiedades, por nuestras angustias, por nuestras urgencias, pero finalmente salió. Por ello, quiero dar un fuerte agradecimiento a Carlos Siganda en el diseño y la maquetación del libro, a Gastón Cironi en la edición, en el cuidado editorial del libro, a Facundo Di Pasquale en el diseño visual y a nuestra querida Rita Fischer que nos donó, nos prestó generosamente su imagen tanto para el Congreso como para el libro. Tengo una inmensa gratitud a los editores que con su fuerza de trabajo y el sostenido entusiasmo permitió que este grupo permitió que este libro pudiese llegar en este momento, en el momento de la despedida. Le agradezco profundamente a Sandra Press, a María Luisa Silva, a Luis Grieco, a Leda Herman, a Silvia Pesquera, a Mauricio Zulián, todos ellos
junto conmigo formamos parte del grupo editor. Así que esta noticia no quería dejar de dárselas. Nos va a mostrar ahora Francesca simplemente una imagen. Gracias. Y bueno, y ya tienen el link y entren y miren y fíjense. Espero que les guste. Vamos ahora a la presentación de esta mesa. Esta mesa, Cruzando Fronteras Generacionales, la pensamos como un momento interesante en donde gente como Marcelo, como Janine, muy prestigiosos, con una amplia trayectoria en el psicoanálisis, pudieran entrar en conversación, en diálogo con Aline y con Pablo, nuevas generaciones. Ayer escuchaba una mesa en la que estaba Marcelo, estaba Leo y también Mariano Orenstein, en donde hablaban de la apertura a lo joven, a la juventud y al diálogo entre la juventud y también los jóvenes grandes, por decirlo de alguna manera. Los voy a presentar. Vamos a escuchar en primer momento, vamos a ir escuchando tanto a Pablo como a Lynn y Marcelo y Janine van a comentar con ellos, van a dialogar, van a preguntar y ellos le van a preguntar a Marcelo y a Janine también. Pablo Dragotto. Pablo es psicólogo, es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y en este momento es el secretario general de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es miembro y expresidente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Argentina. Fue director de Cedronar. Cedronar es el lugar, es ayúdame, Pablo. Es la Secretaría de Políticas Públicas sobre temáticas de De droga. prevención de drogas, sí. Perfecto, muchas gracias. Y es docente del Departamento de Acompañantes Terapéuticos de la Facultad de Psicología de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Antes de darte la palabra, Pablo, quiero agradecer también la presencia de Camila Castellumendi, de Bruna Servinati y de Leda Herman, que son nuestras relatoras que nos están acompañando, que van a estar presentes todo el tiempo, más allá de que no estén en la pantalla. Te doy la palabra, Pablo. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, y felicitaciones a toda la comisión directiva de FEPAL, no solo por el libro, sino por el congreso, que ha sido un gran desafío. Creo que nos consta que ha sido realizado con mucho éxito, no solo con mucho esfuerzo. Bueno, yo voy a compartir la presentación y espero con ansiedad el momento del intercambio con el resto de la mesa. Bien, en primer lugar quiero agradecer a la organización del Congreso de FEPAL y en particular a vos, Elizabeth, la invitación a participar en esta mesa, Cruzando Fronteras Generacionales, en compañía de respetados y admirados colegas y maestros. Debo decir que la invitación me sorprendió mucho, pero más aún me sorprendió escuchar mi propia voz aceptando rápidamente este convite. Supongo que me sentí halagado por la generosidad del ofrecimiento, dada la relevancia del espacio y la talla de mis compañeros de panel. Cruzando Fronteras Generacionales
se me presenta como un título sugerente y al mismo tiempo equívoco. ¿Son fronteras las que separan a las personas de distintas generaciones? Y de ser así, ¿en qué sentido podemos decir que las cruzamos? Creo que tanto Marcelo como Janine han dedicado parte de su producción escrita a pensar cuestiones referidas a lo intergeneracional. Si bien hablo en primera persona y a título personal, siento que represento en esta mesa a colegas que no me eligieron para estar aquí. No obstante, yo elijo dar cuenta de ideas y experiencias compartidas con muchos de ellos a lo largo de años de ejercicio profesional y de la formación en psicoanálisis. Ojalá que mis palabras resuenen en ellos y en ellas de manera armónica. Muchos de nosotros arribamos a los institutos de formación de las sociedades psicoanalísticas al cabo de años de recorrido personal y profesional. En mi caso, antes de comenzar la formación en la APC, la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, estudié psicología, me formé en el tratamiento de personas con adicciones, trabajé como acompañante terapéutico, ejercí como psicólogo clínico. Con otros colegas, como decía Elizabeth en la presentación, constituimos la primera asociación argentina de acompañantes terapéuticos. Y también participé en grupos de estudio y supervisión en psicoanálisis sobre Freud y Lacan. Y además estuve en análisis más de 10 años antes de empezar la formación oficial. Recién entonces me decidí, solicité ingresar y fui aceptado para comenzar mi formación como candidato en esta querida institución y red de instituciones en las que uno es joven, casi niño, a los 40 años. Pero pocos clubes ofrecen ese privilegio. Un psicoanálisis migrante, inmigrante, emigrante. En mi práctica me doy cuenta que persevero en el trabajo en territorios áridos. Practico el psicoanálisis con personas con adicciones y consumos problemáticos. Sujetos que prefieren la anestesia a la pregunta, el filtro del olvido a la lenta labor colaborativa, el trago de poción mágica a la aceptación de la falta que abre camino al deseo. Personas portadoras de marcas y estigmas, también el de inanalizables. Reconozco esa tosudez peregrina en varios de mis maestros y en no pocos de mis congéneres, psicoanalistas trabajando en territorios incómodos, en clínicas psiquiátricas, en el campo del autismo, en cárceles o a la vera de un arroyo serrano desbordado. No por afinidad por el exotismo o por aplicar el método a cualquier situación. Freud nos libre del psicoanálisis aplicado. No somos muy aplicados precisamente. Más bien, creo que se trata de alojar el sufrimiento humano con nuestras preciosas herramientas. Esas herramientas que, siendo tan fáciles de transportar, pueden utilizarse en cualquier lugar, aunque no de cualquier manera. Nos inspiran las y los que se animaron antes y se metieron a fondo. Herederos huérfanos, traductores traidores. Es siempre en nuestra condición de huérfanos como podemos heredar, nos dice Massimo Recalcati. ¿Acaso heredar no implica siempre el peligro de extravío? Las exigencias de las nuevas generaciones no son las de transgredir la ley, sino que siga habiendo un adulto capaz de dar testimonio acerca de la alianza entre la ley y el deseo. El testimonio, emancipado de todo ideal de ejemplaridad y de toda programación, vive en el momento de pura contingencia. No es una intención, sino un acontecimiento. Hasta ahí la cita de Recalcati. En APC, durante los años de formación, allí se organizó una vez una jornada con Marcelo Viñar y Diana Sperling, en la que se trabajaría en torno a un material clínico. En un arrebato casi suicida, me ofrecí a presentar un caso.
el texto de varias sesiones de un paciente joven con consumos problemáticos de sustancias. Fue una intensa experiencia para mí. En un momento, ya al final de la jornada, Marcelo me dijo, además de acompañar como analistas, tenemos que clavar el cuchillo. En un consejo de interpretación que se me aparece cada tanto y me sirve para no aflojar. Fronteras, desplazados, wetbacks, disponibles. Latinoamérica grita. Pienso en Roberto Bolaño en 2666. Este continente de machismo y desmesura, nuestro realismo a secas, desmesurado y sincrético. Latinoamérica habla. Escuchamos el desamparo desde nuestra precaria tienda de campaña. Tienda de los milagros, donde la magia del chispazo se produce cada tanto. Ese chispazo de la apertura pulsátil del inconsciente, que combustiona al tocar la escucha sensible del o la analista receptivos. Flotante, incisiva. Tiempo antes, cuando quería recibirme de psicólogo, hice mi propia road movie. Recorrí media Patagonia para conocer a quienes coordinaban grupos de alcoholismo en hospitales públicos del sur del sur. Pichón Rivera estaba ahí, aunque hubiera muerto 15 años antes. Me encontré con dos locos, médicos con estudios psicoanalíticos, que en una jornada para enfermeras, agentes sanitarios, coordinadores de grupo, les enseñaban Winnicott en plena Patagonia. Ese es el psicoanálisis que amo. Un maestro me dice hace poco, el futuro del psicoanálisis será si une su horizonte al de la salud pública. Y una vez más me tocó el corazón. Psicoanálisis, salud pública. Oxímoron. Lo dije, oxímoron. Ahora sí que soy psicoanalista. El psicoanálisis que amo es más ese del hospital o el puesto sanitario que el de los oxímorones de Palacio. El que mis admiradas amigas y amigos de APC Disponible practican semana a semana atendiendo el teléfono a aquellos que gritan su desesperación, su angustia por la cuarentena, el trabajo perdido, el familiar del que no pudieron despedirse, el miedo al contagio. Grito transformado en demanda, una vez más, por una escucha sostenida en una transferencia, esta vez a través del teléfono. Transferencia Express, le pusimos en el grupo. Nuestro trastabillante grupo por Meet de los miércoles a la noche. Adriana lo dijo, creo, no me acuerdo bien. Pero alguien, Mónica, lo casó al vuelo y lo subrayó y ya quedó como un concepto a trabajar. Un pequeño retazo de red para sostenernos al escuchar a estos compatriotas a los que se les abrió el piso bajo los pies. La transferencia express. Ese es el psicoanálisis que quiero. El que practican mis compañeras, compañeros, compañeres, convocados por un grupo de voluntarios que viajan anualmente a dar apoyo a una comunidad aborigen en la Puna, donde un cacique pidió a un psicoanalista, alguien que los ayude a pensar para hacer algo diferente con lo que les sucede desde que se enteraron del abuso sexual a una niña de la comunidad. Y allí fueron, allí van José, Adriana, Liliana, Marcela, a escuchar, pensar y ayudar a pensar. ¿Es psicoanálisis esto?, se preguntan. Y no falta, nunca falta, el didacta, el docente o el supervisor que diga que no, que eso no es psicoanálisis. Ok, tomemos el té en la cubierta del Titanic, mientras debatimos a quién le damos la cocarda del psicoanalista. Es gracioso. Al escribir este texto, el corrector no reconoce cocarda, lo transformó en cobardía. En fin, parece que hasta los robots tienen inconsciente. Ese psicoanálisis me enoja. Psicoanálisis con los pies en el barro, decíamos en mi grupo. Este psicoanálisis balbuceante, Calibán, embarrado de verdad, no solo como metáfora.
Soñamos y trabajamos para que estas instituciones de mezclados, como dice Colette Soler, que son las nuestras, alojen, reciban, festejen, relancen las prácticas y experiencias de sus miembros, entre ellos los candidatos. Muchas de esas prácticas y experiencias previas a la formación en IPA son prácticas comunitarias o en salud pública. Y los candidatos, las candidatas, las esconden, las disfrazan, las disfrazamos, las omitimos al entrar al palacio psicoanalítico. Volvemos al Titanic o seguimos impulsando nuestra balsa en este río barroso, a terceira margen do río. Esta angustia desamparada de escucharnos y vernos tan desencantados, aún así remando en este río lleno de lodo, fecundo lodo inmundo, en el que vamos esparciendo flores, redes y palabras, pidiendo a Freud y a Yemanjá que no nos abandone la inspiración, las ganas de seguir, la disposición a escuchar. Mezclados como estamos y como vamos, en este año marcado por una pandemia que ha sacado a la superficie lo peor y lo mejor de todos, y cada uno, cada una de nosotros. Aquí en Córdoba, manos anónimas que arrancan la bandera multicolor, monstruos vestidos de azul que disparan a un joven, casi un niño asustado por el control policial, cuyo amigo cometió el error de pisar el acelerador en vez del freno. Carceleros puestos a cuidar la nursery. Pero también la multiplicidad de iniciativas impulsadas por grupos de analistas de nuestras instituciones que salieron rápidamente a ponerse a disposición de la comunidad, sumándose a los que ya lo venían haciendo desde antes. Pienso que el psicoanálisis, nuestros psicoanálisis en plural, tendrán un futuro diferente si enlazamos el carro a las necesidades, sueños, deseos, luchas de las y los consultantes, a la gente donde esté y como esté, a la salud pública quizás, pero uno por uno. Siempre, siempre fue en una tienda de campaña. Sin fronteras, pero con bordes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Te aplaudimos, Pablo. Muy bueno, excelente. Bueno, ahora les voy a presentar a Aline Wajek. ¿Está bien, Aline? Porque puedo pronunciarlo mal. Que es médica psiquiatra del Hospital Clínico de Porto Alegre. Es psicoterapeuta del Centro de Estudios Luis Guedes, doctora en psiquiatría por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, miembro aspirante, lo que nosotros decimos candidato, de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre y presidente de la Asociación Brasileña de Candidatos. Aline, te escuchamos y es un placer tenerte con nosotros. Obrigada, Elizabeth. Gostaria de começar dando bom dia a ti como coordenadora, aos colegas, o Dr. Marcelo Vinhar, Pablo Dragotto, doutora Janine Puget, a todos que nos acompanham. Parabenizar a toda a diretiva FEPAL por esse congresso absolutamente exitoso e que se superou em uma série de aspectos e hoje pela publicação do livro também. E também agradecer, Elizabeth, a ti pelo convite para que eu estivesse aqui compondo essa mesa como analista em formação, porque eu tenho a impressão que quando nós nos propomos a viver algo, independente do que quer que seja, existe uma tendência nossa a não sairmos iguais dessas experiências, mas estar aqui hoje, definitivamente, para mim, vai além de não sair igual. Tenho uma sensação de que, como uma candidata, uma analista em formação, aos 34 anos, poder ocupar um lugar ao lado destes inspiradores colegas é uma responsabilidade, mas é também a experiência de uma vida, profissionalmente falando. Então, sou muito grata pela generosidade de vocês em me receber. Me sinto desafiada, mas, mais do que isso, emocionada e orgulhosa. Muito obrigada.
O texto, acho que vale a pena dizer que está em português e em espanhol, para que os colegas possam acompanhar, mas respeitando e valorizando a tradição bilíngue da FEPAL, eu vou falar em português. Então, trago algumas ideias Fala para tranquila, fala tranquila. Assim tá bem? Um pouquinho mais devagar. Devagar. Tá. Fronteiras. Encontro geracional. Começo com uma citação de Mia Couto. Se eu fosse casa, escolhia ser janela, porque a janela é da casa o que não é, o vazio onde ela sonha ser mundo. Alguns anos atrás, ainda residente de psiquiatria, participei de um congresso em que ouvi uma psicanalista argentina referenciar com grande apreço seu supervisor. Mi maestro, repetia ela. Recordo-me da emoção que senti ao escutá-la, não só pelo conteúdo comovente por si só, mas por haver algo naquela palavra, maestro, que me tocava de forma muito particular. Em espanhol, dentre outras acepções, maestro significa professor, supervisor, mentor. Em português, refere-se àquele que rege uma orquestra ou um coro, com a importante função de organizar a orquestra, em uma unidade de expressão, coordenando ritmos, andamentos, conferindo sintonia. Bem, aonde isso nos leva? Antes de prosseguir, creio ser importante sinalizar que o tema proposto para a mesa contempla uma variedade de enfoques possíveis, desde conflitos até impasses. Fiz um recorte a partir dos múltiplos vértices e assumirei este lugar que segue. Hoje, profundamente honrada, debuto em uma mesa de um congresso prestigioso como o da FEPAL, ao lado de psicanalistas por quem nutro absoluta admiração. Torna-se difícil encontrar palavras que traduzam de forma acurada o significado desse momento. Assim, na tentativa de contornar um pouco melhor a minha emoção ao ocupar este lugar, peço licença para compartilhar uma vivência a qual experimentei 2 anos atrás. Em Lima, no último congresso da FEPAL, quando eu estava no meu 2º ano da formação psicanalítica dos seminários, adentrei em uma sala completamente lotada com muitos colegas em pé para assistir a um painel. O painelista sinaliza que ainda há alguns lugares no chão próximo a ele. Para quem queira. Sento-me muito próxima e começo a ouvi-lo. Era o Dr. Marcelo Vinhar. Naquele momento, tive clareza quanto ao fato de que, ao lado de ritmos e da regência através de suas teorias psicanalíticas, o que realmente me encanta nos maestros da psicanálise é a capacidade de ser fonte de inspiração. Inspiração. É a partir desse vértice que eu gostaria de situar as minhas considerações para esta mesa. Antes de mais nada, é importante pontuar que o lugar de onde partem minhas considerações é o de uma analista em formação, concluindo o 4º ano dos seminários na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e atualmente presidente da Associação Brasileira de Candidatos, ainda que as opiniões aqui colocadas sejam minhas e não necessariamente em nome da organização que eu represento. Chegamos à formação psicanalítica buscando uma série de objetivos: aperfeiçoamento profissional, status, auxílio aos nossos pacientes, estabilidade financeira, satisfação. É um fato que, ao ingressarmos na formação, trazemos uma espécie de um portfólio pessoal vivencial, pós-graduações, experiências clínicas e pessoais. Há um caminho já percorrido, mas quando ingressamos na formação, entramos em contato com algo sobre o qual nos debruçaremos durante todo o processo, a construção interminável da identidade psicanalítica. Ao longo dessa trajetória, precisaremos experimentar a idealização, importante em algum momento, seguida da desidealização, buscando modelos mais realistas e permitindo a construção de identidades pautadas em uma inspiração madura, fértil,
a qual irá se combinar em nós de tal modo que fará emergir aquilo que efetivamente é nosso. Não um encantamento infantil pelos pais, uma imitação, mas uma construção sensível e capaz de valorizar o individual a partir do relacional e de toda a liberdade co-construída que isso implica. Penso existirem duas perspectivas comuns aos analistas em formação, sobretudo no início de suas trajetórias: os pontos cegos e os pontos de não saber. Enquanto os pontos cegos podem ser pensados e trabalhados em análise, há uma gama de questões que, entendo eu, não podem ser, ao menos inicialmente, conjecturadas na sala de análise, pois muitas vezes nem sequer são, naquele momento, conhecidas por nós, constituindo os pontos de não saber. Incluo aqui toda a construção em torno da identidade analítica, questões ligadas à dependência, ao desamparo, invejas, confusões, rivalidades, por exemplo. Tudo que pode permear a formação e que requer uma continência muito expressiva, tanto de nossa parte quanto das instituições. Ligamos-nos aos grupos, às ideias, também para tolerar o desamparo que o ingresso em novas famílias nos leva a sentir. Bolognini destaca que a existência da instituição é a premissa para uma psicanálise saudável, visto ser nesse espaço em que encontramos o sentido da realidade e a confirmação de nossa capacidade profissional. Entendo que a referência à instituição sublinha a relevância dos institutos como espaços de continência, espaços organizacionais, bem como a importância de seus membros, os quais vitalizam esse processo. Nesse momento, gostaria de destacar e parabenizar o trabalho dos institutos e das organizações representativas à frente de nossa formação, ao permitirem, mediante uma delicada e dedicada reorganização, a possibilidade de mantermos o andamento de nossos seminários, análises, supervisões e encontros científicos. Ernst Chris, em um artigo intitulado On Inspiration, Preliminary Notes on Emotional Conditions in Creative States, sugere que o estado mais próximo da inspiração seria o êxtase. Enquanto no êxtase, pontua o autor, o processo resulta apenas em um clímax emocional, nos estados de inspiração ele conduziria a uma elaboração ativa na criação. Parece haver uma premissa de trabalho de um processo a partir desses estados inspiracionais. Para Stravinsky, reconhecido compositor russo, a emoção expressa como inspiração constitui um sinal da presença de algo que ainda não está apresentado, mas sendo trabalhado pelo artista. Ele também irá sublinhar que o estado inspirado do artista remete a um objeto generativo interno, o qual emerge na consciência. A noção de um objeto generativo interno convidou-me a recordar Meltzer, no seminário de Novara, quando discorre a respeito da teoria psicanalítica na adolescência, e referencia todo um processo de desilusão dos pais, estes, então, descobertos como não geradores de bebês, até o acesso, quando possível, a um objeto interno generoso, propiciando um prognóstico exitoso. Tanto em Stravinsky quanto em Meltzer, destaca-se a presença de objetos internos que, mediante acesso, podem oportunizar a criação de algo, a imersão. Citando Valéry no Poet's Notebook, o poeta que trabalha uma expectativa, ele é uma transição dentro de um homem. Bolas irá propor que essa transição não é representacional, mas sim presentacional, visto que aquilo que emerge não existiu antes. Insiro aqui Hans, o qual destaca que Darstellan, representar, figurar, pressupõe um duplo movimento de dar uma forma captável e mostrar, ou seja, constituir o não compreensível em algo apreensível, colocando na linguagem captável aos sentidos, forma pictórica, auditiva, verbal. Sinalizará que conota uma atividade de presentificar, o que significa dizer que existe um processo de constituição, de configuração e então disposição. Entendo que Bolas, Chris, Meltzer e Hans apresentam nas citações acima, de acordo com a maneira através da qual eu os leio, um denominador comum.
Um trabalho em construção ainda não necessariamente apreendido em uma forma captável, bem como a presença de algo que possa promover inspiração. Meltzer e Harris associam a promoção de esperança ao otimismo, compreendido como uma atitude caracteriológica, e que a manutenção da esperança depende da vitalidade de quem desempenha funções então cuidadoras. Por exemplo, não me parece difícil transpormos essas ideias, trabalho, inspiração, esperança, as variáveis presentes e, penso eu, fundamentais na trajetória de todo analista em formação, as quais perpassam o encontro com modelos. Entendo que a esperança, ao ser relacionada à busca pela verdade da experiência e associada, a verdade da experiência associada aos estados inspiracionais a partir do encontro com o outro, é um elemento absolutamente importante e com lugar cativo nas fronteiras geracionais. As teorias vão se tornando implícitas na mente em expansão analítica, bem como os referenciais vivos também passam a nos habitar. Complemento ainda ser essa uma via de mão dupla, utilizada tanto por analistas em formação diante dos seus supervisores, quanto por analistas experientes diante de gerações mais novas. Eu penso que é nessa borda de contato entre a densidade da experiência dos analistas mais experientes, sêniors, e o frescor de quem ingressa na formação, que acredito residir o que há de mais interessante, a força e a vitalidade das trocas. Impedindo que nós, independente de onde estejamos na equação, sintamos-nos apáticos e não estimulados a entrar nessa roda. Há vida nesse lugar. Assim como as experiências compartilhadas nele não se perdem, elas passam a nos habitar, integrando novas tessituras. Encerrando minhas considerações, pontuo que estamos todos vivendo um ano de perdas e não são poucas, de quebra da onipotência, de lutos. Espero que a minha fala tenha trazido algo que não ignora essa realidade complexa e demandante na qual todos nós estamos inseridos, mas que sim valoriza o espaço dos modelos e da gratidão. Obrigada mais uma vez à diretiva da FEPAL e a vocês, doutora Puget, doutor Vinhar, doutor Dragotto, pela generosidade ao me receberem nessa mesa, proporcionando-me a clara sensação de que falar da fronteira geracional, mais do que falar a respeito do tempo e da experiência, as quais são inegáveis, é tratar do encontro. Com certeza essa fronteira que nos separa em alguns anos de um tanto mais de teorias, densidade, experiências, presta-se aqui hoje a um lugar comum, partilhado. No início deste ano faleceu o Dr. Romualdo Romanovski, analista de data da SPPA, com quem eu finalizava a minha primeira supervisão. Sinto ser um momento oportuno, uma vez que estamos falando de encontros inspirais e de gratidão, de deixar a minha homenagem a essa figura importante para a expansão da psicanálise da América Latina. Hoje, sou eu quem reverencia o meu maestro. Concluo com a estrofe de um poema de Mário Quintana, poeta gaúcho, intitulado "Ah, os relógios". Segue. Porque o tempo é uma invenção da morte. Não o conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Muito obrigada pela poesia desse encontro, que certamente me acompanhará, e obrigada a todos por fazerem das fronteiras um lugar a ser buscado. Fico por aqui. Bien. Obrigada. Muchísimas gracias, Aline, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir la mesa a la participación de todos ustedes. Voy a presentar a Janine y a Marcelo, pero para que se arme un diálogo entre ustedes, una conversación y se retomen algunos de los temas que han planteado y se saquen otros en la medida en que ustedes lo deseen. Janine Puget es médica psicoanalista, es miembro titular de APDEVA, IPA y FEPAL, profesora emérita del USAM, premio Sigourney 2011, doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires 2018 y autora de numerosas publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales.
Janine, Sí, te escuchamos, ya en un momento lo presento a Marcelo y vamos haciendo de esto un diálogo. bueno, veremos si podemos. Mi título es Vivir en desequilibrio permanente. Ustedes han estado haciendo lo posible para mantener el equilibrio y yo para alterar y hacer algo de desequilibrio. A mí me gusta el desequilibrio. A esta altura en vuestras mentes deben flotar emociones, un torbellino de palabras, de ideas, de alusiones a los pasados, presentes y futuros posibles. Navegarán entre lo posible e lo imposible, lo múltiple colma la escena y tal vez lo poético asome. Ya cabe empezar a profanar lo sagrado, pensando justo. Los futuros son inacibles y acompañan las lecturas. La poesía no tiene fronteras, ni las tienen las generaciones de donde las fronteras no corresponden a diccionarios de psicoanálisis. Ustedes tienen un congreso que se llama Fronteras, es un lío. Es ya una categoría que yo llamo obsoleta, la cartografía. Hoy deambulamos y vamos creando situaciones en presente, futuros, que se pierden en la lejanía, que juegan a las escondidas, que no las afectan. La presencia del otro, pese a que saben que existe, no necesariamente inician diálogos. Eso que dice la organizadora que vamos a iniciar diálogo con Marcelo. Capaz que sí, capaz que no. Sabemos que han conversado, que han escuchado las voces del otro. Voces nunca indiferentes. Nunca sabemos de la vida del otro, de las familias, pero nada de eso creó fronteras, sino solo la percepción de los límites esfumados de una relación que no tiene bordes porque no los necesita. Hoy me vuelvo una imagen sin saber bien por qué. Esta de Marcelo Viñar, llegando en bicicleta a un café del Boulevard Saint-Germain en París, cuando le presenté a René Caes para ver si escribíamos un libro juntos. Yo ahí la jugaba de local y Marcelo de exilado, defendiendo el sol de Montevideo. Produjo un momento memorable. Se diluyeron las fronteras, nació el afecto y hubo un encuentro. No importa el tiempo, pero cuando con mi marido volvimos a casa, sabíamos que algo había pasado. Un encuentro no necesita tiempo lineal, necesita tiempo iónico o kairosano. Y eso lo tuvimos. No sobró tiempo ni faltó. Y espero que en el transcurso de este congreso, que a nadie le haya faltado la tan necesaria disponibilidad de escucha, ni el poder estar entre otros y poder decir lo que quiso y usar pensamiento crítico. Descubrir sobre cuántos mitos, algunos empecé a señalar cuando presentaban el Congreso que me parecían buenos mitos totales, obsoletos, seguimos apoyándonos. Hoy tal vez tenemos una ensalada de palabras, de ideas, de aperturas. Algo saldrá de ello y espero que no se hayan reforzado mitos obsoletos que cierren la puerta de la curiosidad. Y entonces resultan a las famosas frases, si tuviera más tiempo diría. No se puede agregar tiempo a nadie y se dice lo que se puede y se deja a los oyentes ir pensando sus propios relatos. Eso requiere tiempo, ganas y respeto. Dentro del marco de las lógicas de producción subjetiva, se requiere sobre todo una curiosidad activa.
Y si todo esto se conjuga, en el mejor de los casos, se crea inconsciente, puro que estoy diciendo, un inconsciente vivo, activo, que va produciendo organizadores nuevos, profanando mitos. Algunos de ellos para mí son, por ejemplo, el famoso complejo del semejante, que ya en 1895 nos terminó haciendo daño por la insistencia en las semejanzas y la posibilidad de estudiar el esfuerzo de hacer algo con lo no conocido, con la realidad externa que sorprende y que no tiene pasado. La identificación mató la alteridad, la extrañeza, la ajenidad. Por suerte, hay muchos de nosotros, bien o mal, cada uno a su manera, está tratando de darle su lugar. Sé que tocar un tema como el complejo de semejantes en este momento del Congreso puede ser complicado. Obligaré a construir el concepto de identidad sin saber con qué lo vamos a reemplazar. Pero entonces va a permitir, tal vez no darle tanta importancia a frases como yo te entiendo porque me pasa lo mismo, y poder abrir la mente y dejarla perforarse por lo extraño, lo novedoso, lo que no existía, lo que no sabemos de qué se trata. Pero ese trabajo implica destronar el concepto de identificación que tanto ha servido y sigue sirviendo en los textos analíticos, y aceptar que vivimos en el 2020, en el que suceden y vienen sucediendo fenómenos que no tienen nombre ni historia ni pasado. Los nombres se los ponen hoy los puros presentes, que muchos dependen a primera vista de la tecnología, de Internet y de las creaciones a partir de Internet. Si realmente es cierto que vivimos en espacios en los que se superponen soles de distintos orígenes, ¿por qué tratar de unirlos, articularlos armoniosamente cuando su valor es especialmente crear lo heterólogo? Pareciera que los seres humanos se rehúsan a tolerar que algo no se articule con otro. Yo tengo la esperanza que en uno de los futuros que se van creando podamos tolerar vivir en desequilibrio permanente, algo como acróbata, que puedan sentir que en ese pasar acrobáticamente de un espacio al otro es una de las riquezas de nuestras vidas y transforma la vida en un espacio lúdico. En síntesis, cuanto más nos hemos alejado científicamente de Marcelo y yo, es cuanto más se ha enriquecido el espacio de encuentro. Desde el café del Boulevard Saint-Germain a ese espacio sin límites, muchas ideas surgirán. Esto es un futuro posible, aleatorio. Pero entonces les pido, no agradezcan más, no nos muestren que han trabajado mucho. Eso lo hacen los padres, con lo que he sufrido, ¿sabes? Todo lo que me ha costado criar, ahora me debes. No, no debemos nada a nadie. Si la pasamos bien, la pasamos bien. Y eso es lo importante. Pero hay que tener ganas y ganas de pasarla bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Janine. Gracias. Excelente. Bueno, le vamos a presentar a Marcelo Viñar, que él es miembro de APU, expresidente de FEPAL, ha escrito muchos libros, es una persona escuchada en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, es un maestro, es un querido y es un conocido por todos. Entonces, Marcelo, te escuchamos a la manera que vos quieras, preguntando, interviniendo, comentando. Te damos la palabra. Por favor, abrí el micrófono. Libertad.
El micrófono, Marcelo. Como soy esas cosas, todas esas cosas grandiosas que tú dices, me voy a permitir darte una sugerencia, casi una orden. ¿Cómo no? Isabel, que este encuentro transgeneracional que hoy se produce con Aline y con Pablo, en el pasaje de tareas a quien te reemplace en la nueva directiva, se multiplique. El diálogo intergeneracional tenga lugar no solo al final del Congreso, digo, para aprender de la experiencia. La experiencia es, yo pienso, lo aprendí de una colega, que cada generación trae su promesa de novedad y que conviene, por lo tanto yo sugiero, propongo, que mesas en que haya intervenciones de gente de distintas generaciones, de distinta edad, estén al comienzo, al medio y no solo al final del Congreso. Eso para empezar. Después, la palabra maestro, exceptuando tal vez a Freud, que se murió hace muchos años y es un prócer distante, la palabra maestro debe ser proscrita en el psicoanálisis. Es una palabra que apunta a la idealización. Yo prefiero, como decía Pablo, que no solo acompañar a los alumnos, sino clavarles el cuchillo, Fierro segundo sombra. Esto quiere decir que la responsabilidad no es simplemente hacer del psicoanálisis un confesorio, un lugar confesional, sino tener la responsabilidad de la conducción de una cura. La palabra didacta ha desaparecido de la nomenclatura del Instituto del Modelo Uruguayo de Formación en Psicoanálisis. El psicoanálisis no es pedagogía. Somos niños a los 40 años, Pablo, y a los 60 y a los 80 también. El temblor y la precariedad de lo desconocido que nos sugiere el paciente que promete venir a vernos, no se estremece tanto cuando es el primero que cuando es el 100º paciente que nos consulta. El psicoanálisis se descubre y se reinventa cada vez y en singular, como el amor, como la sexualidad. No hay, por eso estamos contra la investigación empírica, porque eso busca, tú lo sabes bien si tratas o si tienes una larga experiencia con adictos, que cada adicto maneja su sufrimiento y su adhesión de una manera diferente. No es reductible a una unidad. En eso es válido para la investigación epidemiológica, no para la investigación psicoanalítica. Las curvas de Gauss son legítimas, lo de frecuencia, pero la singularidad, ¿qué es lo que a mí me hace dañarme fumando o consumiendo marihuana o consumiendo heroína o alcohol? Lo que es función del psicoanalista en esas es por qué quedamos atrapados por esas obstinaciones duraderas que nos quedamos. Esas obstinaciones duraderas que nos hacen mal y sin embargo nos adhieren. La palabra maestro además lleva a una diferencia de madurez, a una diferencia de experiencia. Yo hace muchas décadas, como Janine, que practico este oficio, y lo que me aterroriza y me atrae de él es que cada caso es novedoso y es distinto. Y que se trata de descubrir y de reinventar el psicoanálisis cada vez.
Ya ahora se habla menos, pero antes había que ser o bioniano, o winnicottiano, o lacaniano, o tener presente eso. Ahora hay que estar alerta a lo que nos sorprende, alerta a lo que nos abraza. Leticia Glosser dijo en la mesa inaugural de este congreso que la noción de Willy Badé-Baranger de campo psicoanalítico como campo bipersonal no es la justaposición de dos personas íntegras, sino la creación de un tercer espacio. El sujeto no precede, sino que se organiza en sus vínculos. Y cuando nos queremos concebir como psicoanalistas, me llevó mucho tiempo descubrir que los lazos preceden al ser y no al revés. Que uno se construye en sus vínculos. El primero con la madre, después con la pareja parental, y que las marcas de la infancia, eso sí es bien freudiano, persisten durante toda la vida. No solo en términos de idealización. El término maestro invita a la idealización, invita a la sugestionalidad, invita a creer en el otro que sabe, invita a la seducción. Y los padres, y este congreso me lo ha mostrado, yo he aprendido más de los que no coincidían conmigo que de aquellos que tenían ideas más parecidas a la mía. El aprendizaje humano es el aprendizaje de la alteridad, no de la anexión. Si el otro es una mimesis de mí mismo, no voy a aprender nada. La extrañeza se da en en las relaciones más íntimas, la opacidad del otro ocurre entre padres e hijos, ocurre entre ocurre entre cónyuges. Es esa diferencia. El mesmerismo y el mesmerismo y la sugestionabilidad, la seducción que opera también, es de eso que debemos defendernos. Por eso la palabra didáctica desapareció y la participación del psicoanalista no forma parte del curso institucional en el modelo uruguayo. Se crean funciones didácticas, una función de analizar, otra de supervisar, otra de dictar seminarios. Pero la función de psicoanalizar habilita una intimidad impenetrable por la institución, porque si el didacta a la vez tiene que decir quién es apto y quién es inapto para la función, eso ya desde el inicio marca un bloqueo de la transferencia hostil. Y como el análisis de la destructividad es tanto más importante que el de la transferencia libidinal, si nuestros contenciosos contanatos no ocupan la mayoría del trabajo psicoanalítico, estamos en un mimetismo de las caricias. Las caricias son necesarias, pero la intrusión también es necesaria. Yo creo que la metáfora de clavar el cuchillo, yo no recuerdo como tú, cuándo fue que te lo dijo, pero es la necesidad de romper lo que en el discurso del paciente procura convencernos y seducirnos. Y nuestra función no es atender aquello que el paciente sabe y nos transmite para seducirnos, sino la atención flotante del analista apunta a las fracturas del discurso, apunta a los abismos de la razón. Es como tú dices, un estudio de los bordes y de los límites. Y si no llegamos a esos bordes y a esos límites,
como tú dijiste en una bella metáfora, estamos tomando el té en la terraza del Titanic y nos vamos a morir o ahogados o de frío. Yo esto tal vez sea lo más importante que quiero decir. Bien. Y me voy a callar para a ver si podemos hacer circular las preguntas y las Sí, particularmente que puedan conversar un poco entre ustedes. Me parece que han aparecido temas muy interesantes que cada uno de ustedes aportó. Aline y Pablo quieren pelear conmigo, yo estoy ya con el desenfundado para el duelo criollo. El duelo criollo. En realidad para el psicoanálisis americano acá lo tenemos, un duelo un duelo criollo. Marcelo, bueno, abran sus micrófonos y abramos y entremos en diálogo. A ver, Janine quiere decir algo. Marcelo, tratemos de entrar en lo que se llama el diálogo. Y no digas que queremos pelear contigo, porque no tiene sentido. Porque tener ideas distintas, enfoques completamente distintos del psicoanálisis, no quiere decir que tengamos que pelear. Cabemos los dos o los tres. Así que no empecemos con eso. Que solo admita la bondad o un diálogo. No, un diálogo que enaltezca las diferencias entre vos, yo y otros. Algunos ponen el acento sobre lo armonioso, otros ponen el acento sobre lo diferente, otros no saben qué hacer con lo diferente y lo transforman en pelea, otros ponen el acento en otros temas. Y yo creo que en este momento uno de los conflictos graves de la humanidad es que no sabemos qué hacer para dialogar y escuchar algo que no es lo nuestro. Si no es lo nuestro, no es bueno o lo tenemos que adoptar. Y no es así. Entonces, tratemos de empezar con el buen pie. No vamos yo no voy a pelear contigo, ni me interesa después de tantos años, pero sí me interesa tu pensamiento, que veo que sigue una línea muy clara, que yo me he distanciado de ella. Yo he dialogado contigo desde que te conocí, Yari. Sí, por eso, pero hubo momentos que dialogamos bien y hubo momentos en que nos aplanamos. Entonces, como a mí me gusta no aplanarnos y me gusta seguir conversando con una persona como vos, que me interesa cómo piensa, su cultura, su vida, etc. Entonces, me resulta interesante. Pero para que me digan, muchas gracias, fantástico, todo bien, todo lo hemos hecho juntos, etc., no me interesa. Bien, ¿qué te interesa decir, Janine? Me interesa que recalquemos las diferencias entre un psicoanálisis y otro, y la idea de que podemos llegar a armonías que en realidad tapan el sol con la mano. Entonces, bien, todo lo que yo veo que marca puntos de diferencia me abre la cabeza. Todo lo que me repite lo mismo y me agradece muchísimo todo lo que yo hice, me aburre. Bueno, Janine, para abrir el diálogo, a mí me parece muy importante como cambio de la estructura psíquica del pedido de análisis en el siglo XXI, es que nosotros llevábamos como pedido una larga queja y un largo lamento neurótico de nuestros conflictos. Hoy vienen etiquetados los pacientes, etiquetados con el nombre ataque de pánico, cortes en la piel, trastornos. Esta patología del pasaje al acto y del pasaje al cuerpo, con empobrecimiento del espesor mental y de la expresión y explicitación del conflicto, me parece un nuevo oficio que Aline, Pablo deben saber igual o más que nosotros cómo abordarlo, la relación del sujeto con su palabra y con sus impulsos y con sus actos tienen diferencias generacionales que me parece que son una de las diferencias que podemos aprovechar en este encuentro. No sé si he sido claro. Sí, me parece importante esto de aprovechar la presencia de Pablo y Aline, que puedan
mezclarse en las diferencias y equilibrios desequilibrantes, como dice Janine, que pueden aparecer en estas conversaciones. Pablo, Aline, los invitamos a integrarse a la charla con Marcelo y Janine. Ojo, pero no por edad, no por edad, sino porque han pensado algunas cosas que no hemos pensado. Claro. Han hablado de diferencias generacionales, pero generacionales no es por edad, para eso lo gano a todos, así que no va. Sino en decirme, ¿a qué punto? ¿A qué apuntamos cuando escuchamos a un paciente? ¿A que complete? ¿A que armonice? ¿A que descubra ese inconsciente escondido, secreto, lleno de tabulas? ¿O pueda construir a partir de lo nuevo que aparece y que no estaba antes? Sí. Y que requiere un esfuerzo. Ustedes nos ofrecieron de entrada que tratemos de sufrir con ustedes todo el trabajo que habían hecho. Yo no quiero sufrir para un congreso. Yo quiero pasarla bien. Mira, cuando... Janine. Estamos todos muy contentos de estar acá. Sí, a ver, Marcelo, te escuchamos y le damos un poco a Pablo y a Aline intervención en estos comentarios. Cuando Janine y yo éramos niños, en la familia se creía que los niños no entendían y cuando los adultos hablaban, los niños se callaban. Yo quiero saber, eso no sigue vigente hoy, y quiero saber cuál es la percepción de Pablo y Aline sobre la noción, sobre el descubrimiento del erotismo, el descubrimiento de la sexualidad. Yo sé que son testimonios personales. Como decía Pablo, que uno habla en nombre propio, en nombre de un grupo generacional al que no representamos, pero uno siempre está en un mundo vincular, en un mundo de relaciones en las que uno es agente y es producto de los emergentes que ocurren en ese intercambio. Entonces, me gustaría decir cuáles son las emociones que los convocan, que los molestan, que los irritan, de cómo perciben Aline y Pablo al mundo de hoy, a la pandemia, a los pronósticos apocalípticos sobre el cambio climático, cómo es la percepción nuestra y cuál es la percepción de ellos sobre estos temas, además de las aflicciones personales, o cuáles son las aflicciones personales que ellos perciben en sí mismos y en sus grupos de pertenencia. Les damos la palabra. Pablo. Ok, empiezo yo entonces. Bueno. Bueno, son muchos temas que van surgiendo y que van apareciendo. Ya no sabría cuál de las preguntas empezar, pero a mí me interesa, digo, hay cuestiones que de lo intergeneracional también en la clínica, y me interesa también preguntarles a ustedes, porque yo en mi exposición me interesa también discutir un poco el tema de nuestras instituciones y del futuro de nuestras instituciones. Las cuestiones, por ejemplo, a mí me sirve mucho más pensar en un inconsciente como producción, y como producción en un vínculo, y en un vínculo también con el analista, algo a producir, a construir, a entender. Me encantó lo que dijo Janine de vivir en un desequilibrio permanente, más que tratar de armonizar. Yo de alguna forma generacionalmente me siento como de los últimos de una época anterior, ¿no? Porque ya sea por edad o por preferencias respecto de la cultura, de la lectura, de un modo de pensar, bueno, noto
las diferencias con las personas que me consultan. Trabajo mucho con adolescentes, pero también la necesidad de desanudar o no engancharnos en ese supuesto desencuentro inevitable por la irrupción de las tecnologías y los distintos modos de intervenir en la cultura o de ser parte de la cultura, ¿no? Tan mediado hoy por la sociedad de consumo y por las tecnologías. Digo, ¿cómo hacer para que se abra un espacio de juego? Como vos decías, Marcelo, esa es la pregunta que se me presenta ante cada nueva consulta, cada nuevo consultante. Vos decías, somos niños y ojalá que así sea, que sigamos siendo niños a los 40, a los 50, a los 60 y a los 80 por nuestra capacidad de jugar y de sorprendernos. Y como también me gustó mucho lo que dijo Janine en esto de abrir la mente y dejarla perforarse por lo extraño, ¿no? Tener esa apertura es un gran desafío como analistas, porque si yo, y acá lo uno con el otro tema, ¿no? Te digo, ser capaces de seguir siendo niños, pero ahí lo uno con lo de nuestras instituciones y la experiencia de la formación, donde lo que yo buscaba reflejar en mi ponencia es que es que somos tratados como niños y nos ubicamos como niños en el proceso formativo, negando y renegando de toda la experiencia previa que cada uno tiene. Que es algo muy extraño porque es como lo opuesto a lo que sucede, y creo que sigue sucediendo, y eso es lo valioso, en el espacio de análisis de cada quien, ¿no es cierto? Digo, ahí habilitar al niño que juegue, pero en la formación a veces nos sentimos niños disciplinados o autodisciplinados, ¿no? Entonces, ese contraste me parece que es muy importante poder problematizarlo y seguir problematizándolo al interior de las instituciones, precisamente para este futuro del psicoanálisis. Yo pienso un psicoanálisis que siga siendo un activo participante del debate cultural, porque eso fue una de las cosas que a mí me sorprendió y me dolió en mi breve paso por esta experiencia institucional en alguna de la función pública, digamos, en Cedronar, el constatar la ausencia del discurso psicoanalítico y del recurso a los psicoanalistas en el debate de las políticas públicas. Claro. En la discusión, y yo sé que eso fue algo muy importante en otras épocas. De ahí un poco esta apelación a no cerrarnos, no cerrarnos sobre nosotros mismos. Bueno, eso. Bien. Aline, me parece que querías hacer algún comentario. Assim como o Pablo, eu também fui pensando e a minha mente circulando em diversos pontos, então eu vou falar umas coisas que me ocorreram. Bien. Quando o Marcelo pergunta a respeito de inquietações, a minha mente bifurca em dois espaços: estímulos, uma certa satisfação e, por outro lado, uma inquietação. Eu acredito que a gente vive um momento, nós, em formação, analistas em formação, que tem algo de absolutamente impactante e demandante, mas também um privilégio. Fazer a formação nesse momento em que a técnica vem sendo repensada, revista, é algo absolutamente, não só histórico, mas importante, porque a gente se permite, já que estamos falando em fronteiras, bordos, flexibilizar as margens e, ao mesmo tempo, poder pensar o que se mantém da formação. Então, eu acho que é algo de uma espécie de um privilégio psicanalítico fazer a formação agora. Isso é uma satisfação minha e eu escuto que de vários pares que estão em formação também. É um momento rico. Por outro lado, em termos de inquietações, e a Janine falava em diferenças, eu tenho particularmente um ponto que me provoca.
eu me lembrava, tem uma realidade intensa que nos invade, e eu acho que a dificuldade, essa é a minha inquietação, a dificuldade em conciliar toda essa intensidade emocional com que chega até nós, pandemia, políticas, um cenário social, enfim, com a nossa tarefa de poder seguir analisando a realidade interna, o mundo interno dos nossos pacientes. Então, eu acho que esse equilíbrio, não que a realidade externa ou interna prepondere ou uma exclua a outra, mas o equilíbrio entre essa intensidade que nos atravessa e o nosso trabalho é algo que me inquieta e que eu venho compartilhando com colegas que estão em momento próximo ao meu, e eu acho importante a gente poder pensar, se couber. Eu me lembrava, enquanto ouvia o doutor Marcelo e a doutora Janine falando a respeito de diferenças, e o Pablo se alia a isso, que tem um texto, um livro, na verdade, do Ezra Klein, Por que estamos polarizados, em inglês, e que eu fico pensando que mais do que porquê, ainda que os porquês sejam importantes, eu fico me questionando como podemos sustentar as diferenças. Não por que as diferenças, por que as polarizações, mas como sustentar as diferenças, sem nós nos ligarmos a paixões cegas, que podem entender o fanatismo, sem a questões de poder, mas nos mantendo em condições de pensar em um espaço criativo, fértil, em que, como vem sendo mencionado na mesa, as diferenças possam ser sustentadas. Então, esses são alguns dos pontos que me ocorreram aqui. Bien, Aline, me parece que tanto lo que trae Pablo como lo que traes tú puede ser, estamos hablando de las diferencias, de los equilibrios. Janine hablaba del desequilibrio. Bueno, ¿quieren retomar esto? ¿Quieren seguir dando una nueva vuelta? Están muy callados. Dale, Marcelo. Dale, Marcelo. A ver. Sigamos, pero no con un tema prefijado. Dale, ¿qué quieres decir? Hay un tema muy gordo, que es muy difícil de trabajar, que quiere decir diferencias. Exacto. Diferencias que no sean binarias, diferencias que no sean múltiples, pero diferencias con mayúsculas. Eso es un tema que no lo vamos a tratar hoy, porque es muy complicado y muy profundo, pero que merece que todos los psicoanalistas hablan de diferencias, desde la diferencia sexual. Y eso ya no es un término obsoleto usado de esta manera. Diferencias es absolutamente necesario, no podemos tener la misma vista acá que allá y tenemos que hacer algo con la clínica. Cuando un analista recurre y dice, esto es lo mismo que, algo falló. Entonces, como no, yo también lo digo, porque muchas veces no tengo recursos para decirlo de otra manera. Cuando lo digo, bueno, algo me falló, no lo entendí. Entonces, yo pondría, si pudiéramos, tema para un encuentro, no un congreso, un encuentro, una discusión, de ver qué entendemos por diferencias, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de todos los puntos de vista que quieran, y ver un poco con qué nos encontramos. Entonces sí se podría enriquecer el psicoanálisis. Diferencias tiene que ver con ignorancia. Ignorancia es importante, descubrir ignorancia. Pensar, hacer algo es un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico alza las diferencias. ¿Qué hacemos con las diferencias? ¿Las aplanamos? ¿Las completamos? Todo esto es complicado. Entonces, yo diría, si usamos la palabra diferencia, usémoslo bien en psicoanálisis. Y si no, hacemos como Freud hizo desde el comienzo y lo dejamos pasar. Bien. Marcelo estaba levantando la mano. No, para buscar algo concreto. Me gustaría escuchar a Pablo y a Aline sobre el modelo de familia deseable y no deseable, sobre nosotros, sobre lo transitorio y lo definitivo en
en las relaciones de alianza conyugal y en el descubrimiento de la sexualidad, o en algo más terrible, cuando se habla de los efectos del calentamiento global y el presidente de la potencia más importante del mundo dice que eso no existe. Para el ciudadano común es muy difícil discernir cuánto hay de verdad y cuánto hay de delirio en los pronósticos apocalípticos que trae el calentamiento global y el efecto del deterioro del planeta. Lo mismo que en nuestra juventud sentíamos que como un porvenir radiante, la expansión científico-tecnológica como fuente de equidad, de derechos y oportunidades, y hemos desembocado en que la expansión científico-tecnológica nos lleva a una destrucción del planeta, al agotamiento de los combustibles fósiles, al agotamiento del agua limpia, lo cual abre, y no sabemos cuánto hay de fantasía delirante y cuánto hay de informaciones cabales, ese porvenir apocalíptico y oprobioso que espera a los jóvenes. Uh-huh. Las tasas de suicidio, las tasas de, y apelo a la epidemiología, las tasas de divorcialidad, las tasas de suicidio llevan a pensar que ese porvenir oprobioso, yo he recibido supervisiones de parejas que deciden explícitamente, con mucho más frecuencia que en mi juventud, que prefieren no traer niños al mundo. ¿Qué peso tiene en el malestar en la cultura de hoy estas fantasías apocalípticas de un porvenir ominoso? Me gustaría... Me gustaría, Marcelo, tomar esta pregunta, y como el chat está vibrante de preguntas y me están pidiendo por todos lados que las incluya, yo dejaría esta interesante pregunta que vos hoy traes y pondría unas más, solamente unas más, como para dar una vuelta. Aquí dicen, es claro que necesitamos no forzar semejanzas y atender diferencias, pero ¿por qué no aprovechar ciertas articulaciones? Me parece que esto incluye un poco esto que trae Janine. Por otro lado, ¿qué lugar damos a las nuevas experiencias clínicas en las formaciones psicoanalíticas? ¿Por qué enfatizar el concepto de diferencia excluye? ¿Por qué enfatizar el concepto de diferencia excluiría posibles articulaciones? Bueno, no les puedo decir la cantidad de preguntas que hay. Hay preguntas dirigidas también a Pablo en relación a la salud pública, preguntas dirigidas a la formación, a esto que traía Aline en relación de qué estamos esperando de una formación y qué es lo que está en un permanente desequilibrio, tomando algo de Janine. Les doy la palabra para seguir. Bueno, hago algún comentario. Dale. Tratando de incluir lo más que se pueda también las preguntas. No, el chat está tum, 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 tum. Sí, lo veo, lo veo. Yo pensaba, mientras Marcelo hacía sus preguntas, cuando yo era chico y adolescente, el miedo era a
a las bombas nucleares, ¿no? En plena Guerra Fría. Claro. Y también estaba, digamos, ese terror, eso, digamos, como los terrores propios de la singularidad y la historia de cada uno se articulan con aquello que la cultura y la época ponen en primer plano. Y hoy los chicos jóvenes, los adolescentes de hoy, traen fuertemente sus preocupaciones y sus terrores articulados en relación a la cuestión del cambio climático, ¿no? Eso aparece fuerte. Pero también hay mucho de enigmático, porque en esta época de plena pandemia también nos enteramos que hay lo que creemos, comentamos, hay como una especie de baby boom, ¿no? Aparece, probablemente lo haya, porque hay también muchos embarazos en esta época, incluso de gente que uno se entera, ¿no? Y de gente que estaba buscando durante mucho tiempo. O sea, esto siempre es enigmático, siempre no me atrevería a osar concluir nada al respecto, pero el poder mantener esta apertura a preguntarnos, digo, porque lo vuelvo a articular con lo que decía antes y con algunas preguntas que aparecen en relación a el psicoanálisis en el campo de la salud pública. Y creo que al menos en el Río de la Plata tenemos en los países unidos, conectados por el Río de la Plata, porque la Argentina es mucho más que el Río de la Plata, en nuestros países, Argentina y Uruguay, hay una fuerte tradición de fuerte presencia del psicoanálisis en la salud pública y en las instituciones públicas. Y creo que eso está. El tema es cómo desde nuestras instituciones psicoanalíticas podemos seguir sosteniendo, continuar esa tradición de un modo fecundo, y no que cuando vamos a las instituciones que le están poniendo el cuerpo y el trabajo en la trinchera en plena pandemia también, y cuando nos llaman, por ejemplo, vamos a no ir a decirles lo que tendrían que hacer desde un punto de vista de un psicoanálisis puro, sino también ir a aprender y a cuestionarnos y desafiarnos en nuestras prácticas y en nuestro pensamiento, porque es ahí donde está el contacto con lo que realmente pasa en la sociedad, y no solo, complementario de lo que nosotros percibimos y trabajamos, como decía Mariano en alguna de sus presentaciones, desde la escotilla que nos toca, que es la de los consultorios, ¿no? Sí. Uh-huh. Acá aparece una pregunta que me parece que puede dar como una vuelta. La pregunta es, ¿no creen que lo importante para que algo siga vivo, el psicoanálisis y su institución, por ejemplo, es ese poder dialogar desde el disenso? No en el entre dos, sino desde la apertura a lo nuevo. Por eso hablamos de cruzar fronteras, no para demarcar líneas, sino para que el entrecruce produzca distintas experiencias y ver qué es lo que surge de ello. Pero, ¿qué pasa con el mantener? Me parece que Janine trae algo en relación a esto también, ¿no? En el ponerse o no de acuerdo, en el acordar. Por ahí hay alguna pregunta que les leí hace un rato y dije que alguien dijo, bueno, pero en algún punto tendremos que encontrarnos más allá de los disensos, ¿no? Bueno, les dejo abierto, ¿no creen que lo importante para que algo siga vivo, el psicoanálisis y su institución, por ejemplo, es el poder de dialogar desde el disenso? Sí, justamente sí, pero justo no desde el encuentro, sino desde el disenso. Aprender a escuchar lo que es diferente y no negarlo, y no volver siempre al masacre del principio del placer o la malestar de la civilización. Las medias naranjas ya pasó. Ahora, es muy difícil aceptar, escuchar algo que no es lo que uno pensó y no inmediatamente decir que algún parecido tiene. Entonces, trabajar
sin tener que devolver. Desde Levi-Strauss hemos aprendido eso. Sí. Aprender a no devolver lo que ya nos dieron, sino de ahí en más crear algo nuevo. Y que lo mire, diga, pero eso no es lo que yo dije. Claro, no es lo que yo dije. Es otra cosa. Otra cosa que nació de la diferencia. Entonces, aprender a que nazcan elementos nuevos, desconocidos. Pasa con la tecnología, pasa con un bebé que maneja un iPad y uno dice, uy, ¿cómo sabe? Sí, sabe, pero no lo aprendimos nosotros. Entonces, aceptar que se pueda aprender de alguien que hace algo que no hemos enseñado es una herida narcisista para los padres. Y esto me viene de... Pero es un tema muy largo, es un tema muy complicado, que hay que estudiar mucho, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar epistemología, hay que estudiar un montón de cosas para poder admitir que alguien nos dice algo que no hemos pensado. Sí. Bien. Aline, creo que vos querías hablar recién. Está muy divertido el chat. Yo les quiero decir que en el chat la están pasando muy bien, porque además estoy viendo, como puedo, porque no es fácil cuando uno coordina estar mirando el chat, que se contestan entre ellos, es decir, que se arma como una especie de conversación paralela en donde por ahí veo, estoy de acuerdo con lo que dice fulanito o lo que, bueno, nosotros les pido disculpas, vamos tomando lo que podemos y en este doble juego de estar aquí presente y por otro lado viendo un chat y por otro lado recibiendo mensajes. Aline, está buenísima la competencia que me están haciendo. Aline, me parece que vos querías comentar algo. Ainda referente ao que o doutor Marcelo falava, mas agora ouvindo a doutora Janine, já fui para uma outra linha. Então, só pegar o que Janine falava agora, referente a... Me parece que ela sublinha muito essa questão do não conhecido. E eu me lembrei de algo que eu gosto muito, que é o Taleb, quando ele cita Humberto Eco, ele fala na antibiblioteca do Humberto Eco. E eu acho que a discussão hoje aqui, de alguma forma, também circula por isso, que é a ideia de que que os livros não lidos são muito mais valiosos do que necessariamente os lidos. E lá pelas tantas o Taleb questiona que, na verdade brinca, que nós levamos muito a sério o que nós já conhecemos. Então eu acho que essa abertura porque a gente não conhece e a valorização de fato para a quantidade de assuntos e temas que está por vir é um espaço de crescimento profundo. O doutor Marcelo falava da situação climática e eu me recordei de uma outra questão, o desenvolvimento tecnológico, ele fez um link. Ontem eu li uma pesquisa que foi publicada por um grupo francês, de que é a primeira vez em décadas que as crianças, os nativos digitais, têm um coeficiente de inteligência, um QI, abaixo do que os seus genitores. Eu achei isso bastante impressionante, o fato de que, depois de décadas, os ditos nativos, então, começam a ter respostas cognitivas e emocionais de uma queda de potencial muito atrelada à questão da tecnologia. Então, eu acho que não é apenas uma deterioração do planeta, mas parece que essa inserção em massa da tecnologia, como vem sendo usada, pode nos levar também a uma questão cognitiva, emocional, em termos de psiquismo, a se perder. E para não ocupar muito mais, mas a Elizabeth trouxe uma questão referente à formação, o que nós podemos esperar, tu questionavas. Não consigo dar conta da pergunta, porque ela é enorme e é o meu vértice, mas eu acho que entre o desequilíbrio permanente, um realismo esperançoso, como diria o Suassuna, eu acho que a gente pode esperar que a gente siga, de alguma forma, se questionando, se ouvindo, e mais do que isso, que essa obra coletiva, de construção coletiva, que é a psicanálise, possa seguir circulando e nós elaborando e discutindo os pontos cegos, tanto individuais quanto institucionais. Então, eu acho que isso é algo importante da gente poder esperar. Abertura, discussão, ao mesmo tempo que o novo e essa roda se mantendo, espaço para o que faz parte da história, de onde a gente vem, eu também acho muito valioso, e eu iria por aí. Bien. Bien, por ahí leo que me dicen
nos dicen que que no debemos perder los aportes de Aline y de Pablo. Creo que de todas maneras se están enriqueciendo en esta conversación, pero les pido, por favor, levanten la mano, interrumpan y digan lo que a ustedes se les ocurra mientras se va dando la charla. Marcelo, Tengo ¿quieres ganas hablar? ¿Qué? Dale, vamos. a Marcelo y a No, Janine, si dale, es posible. ¿Sí? dale. Sí, sí. Para preguntarles, no en carácter de maestros, que por cierto que lo son, sino Claro. así como Se Marcelo merecen nos... ser maestros porque dicen que no lo son, pero Bueno, bueno, es otra discusión. pero voy a tomar un poco la propuesta de Marcelo y así como él nos preguntaba a nosotros, a mí me interesa escuchar cómo lo ven y cómo lo sienten ellos en este momento de sus vidas, esta encrucijada o este momento histórico en el que estamos y el lugar posible del psicoanálisis también, ¿no? Porque alguna vez Mónica Santolaya y vos, Elizabeth, en algún seminario, insistían en esto que a mí, yo coincido con eso, que es una, digamos, desde la ética del psicoanálisis, es una práctica y un modo de pensar que es uno de los lugares donde todavía se defiende la subjetivación del ser humano en una época muy plagada de un empuje a una nueva normatización de alguna forma, ¿no? Pero bueno, pues me interesa saber cómo lo perciben Marcelo y Janine. ¿Eres tú primero, Janine, o me largo yo? ¿Qué dijiste, Marcelo? Que si quieres tú primero, quieres hablar ante el comentario de Pablo y la pregunta de Pablo. Que no vaya a ser porque las damas primero, porque no soy damas ahí. Soy una señora pensante que se irrita cuando le dicen Sí. que algo han dicho es parecido a lo que ya pensaron. Me irrita. Bueno. Segundo, sí. Nunca puede ser lo mismo. Tercero, hay filósofos que no se ocupan más del dar y recibir a la Levi-Strauss, sino del dar para tener ganas de dar a otro, que tendrá que recibirlo, aceptarlo, hacer otra cosa, y cuando en algún momento vuelva, el que primero mandó la idea no sabe ni que la mandó. O sea, que haya la posibilidad de asombrarse, de llamar la atención, de descubrir que la novedad existe y que nos descoloca. Sí. Eso para mí es fundamental. Y los analistas que dicen, esto le pasa porque tal cosa, acá hay un punto, una bolilla negra para mí. Uh-huh. Uh-huh. Me hacías pensar algún tema que se ha traído durante el Congreso, que es la antropofagia, ¿no? Como, ¿qué se hace con eso, diríamos, ¿no? ¿Qué se hace con lo que tomamos de Levi-Strauss, por ejemplo, ¿no? Si queda así o hay un proceso antropofágico. Marcelo, por favor. A responderle... Janine desaparece inmediatamente de la imagen, entonces uno se queda ahí. Marcelo. La Janine se queda, escucha Se todo. queda la Janine, dale. Marcelo. Como intervalo generacional, nosotros establecíamos como ideal la preservación de cierto espacio de privacidad o de intimidad respecto a la sexualidad, por ejemplo, y al erotismo. También a lo durable, apostábamos más por lo duradero que por lo efímero. A mí me sorprende cómo la sexualidad, tal como se practica en la televisión y en el cine. Es decir, cuando yo era adolescente iba al cine, la película se oscurecía y decía the end, el final, cuando el muchachito y la muchachita se daban un beso.
no se filmaban las relaciones sexuales directamente. Ahora hay una necesidad perentoria de mostrar, de exhibir, de ostentar los modos de satisfacción sexual o de otro orden. El modo en que se informa el delito en los informativos, se ordenan los hechos de tal manera que parece una publicidad del delito. Les enseñan a los jóvenes que todavía no son delincuentes cómo hacerlo y cuáles son los beneficios que aporta. Entonces este cambio entre lo íntimo y secreto y lo visible u ostentado me parece un intervalo de diferencia. Hoy lo que es difícil de localizar es el discurso normativo. Hay un declive de los discursos normativos sobre lo que está bien y lo que está mal. La noción de adulterio, la noción de sanción respecto a reglas establecidas, que también son imbéciles, ¿cómo se perciben de manera distinta en lo generacional? O el concernimiento por la injusticia económica. Es decir, el sueño que guió a la generación, y bueno, yendo a la Argentina, la figura emblemática del Che Guevara y de la Revolución Cubana de los sesentistas, hoy tiene expresiones mucho más inorgánicas y violentas, mucho menos teorizadas como el proyecto sesentista de una sociedad más justa y equitativa ha evolucionado justamente en la dirección opuesta a lo propuesto discursivamente. La sociedad actual es más injusta, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres que hace unas décadas atrás. Ahora, ¿cuáles son los modos de reaccionar? La importancia de los géneros musicales, es decir, muchas veces este espacio de debate político, de mitología del hombre nuevo o de una sociedad más equitativa, está reemplazada por la virtuosidad de distintos géneros musicales y dedican, bueno, son ideas así sobre cómo la sensibilidad de las distintas generaciones operan de manera de cómo se gestarán estas cosas donde uno, aunque no hable en nombre, siempre somos producto y agentes de la realidad, de los marcadores culturales de nuestra época. ¿Quién es el autor de los cambios? Uh-huh. Mira, aquí vienen algunas preguntas que las voy a incluir. Dicen, por ejemplo, acuerdo con Janine, hay una tendencia fuerte a incluir lo diferente en lo conocido. Y si reconocemos lo diferente, recién ahí podremos encontrar posibles diálogos y acuerdos. Por otro lado, viene otra pregunta que dice, lo que propone Pablo es intervenir en la escena social, en lo real y concreto del sufrimiento. ¿No es lo que hizo Freud en su época? Se pregunta. Esta es una pregunta de Diana Sperling. Cada generación actúa en una escena diferente, pero la estructura es la misma, atender al padecimiento propio de esa escena. Pero acá hay un error, porque el pensar que atender el padecimiento del otro es atender algo así parecido al padecimiento propio. Cada padecimiento es distinto. Cuando Marcelo dice, bueno, ahora nos asombramos de lo que han hecho, lo que han creado, digo, no, nos asombramos, sí, por supuesto, porque no lo entendemos, pero no se manejan con las mismas pautas y nosotros los queremos usar con las mismas pautas. Cuando digo que el malestar en la cultura, por ejemplo, puede ser caduco hoy en día, porque los analistas han comenzado a trabajar
lo social desde lo singular, pensando que abriendo el círculo, abriendo el mapa, más o menos cabían todos los datos. Y no, hacen herramientas nuevas. No se puede hacer una torta de chocolate con sal. A lo mejor sí, porque soy mala cocinera. Pero algo. Hay cosas que no se puede hacer si uno no tiene los ingredientes. Entonces, hay que tener los ingredientes. No los teníamos cuando nacimos. Hoy en día hay ingredientes que no conocemos. En todo caso, lo que podemos tener es cierta humildad para aprender, pero no para decir que es muy parecido a lo que yo hacía. Muy parecido no es. Hay algo novedoso. Entonces, todo lo que es novedoso es pulido con la mano, o se le pasa una mano de Beckett diciendo que es parecido. No, no lo hemos creado nosotros. El mundo ha creado nuevos medios, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de relacionarse. Y nosotros decimos, como no es igual a la intimidad de la sexualidad de antaño, algo está mal. Pero no, no está mal. Es distinto. Han perdido cierto pudor porque no lo necesitan, pero intimidad tienen, lo que sí hay que definirla nuevamente. Hay que escribir sobre intimidad, cosa que yo he hecho bastantes veces, pero no me estoy vendiendo para mí, estoy diciendo, cada vez que me encuentro con algo nuevo, digo, bueno, esas herramientas que yo usaba ayer no me sirven. Y ustedes muchas veces me dicen, sí, pero Freud ya lo dijo. Sí, Freud lo dijo con los instrumentos que tenían en aquel entonces, pero ya no tiene los instrumentos actuales. Y nosotros los instrumentos actuales los tenemos que aprender a conocer o que nos lo enseñen los chicos. ¿Cuántos padres piden a sus hijos que les enseñen cómo manejar el iPad? Y los hijos se hinchan. Pues dicen que, ¿por qué me preguntas a mí si vos lo sabés? Claro, nosotros nos vendimos como gente que sabe. Y resulta que ellos se descubren que no solo no sabemos, si encima les pedimos que nos lo hagan ellos. Entonces hay muchas cosas para hacer, pero por de pronto empezando con la humildad nuestra, el deseo de conocer y no decir que lo que tenemos ya lo teníamos, porque no lo tenemos. Te entendí bien, Janine, porque me parece que dijiste algo que podría circular en la mesa, que la idea de malestar, no sé si te entendí bien, esto es una pregunta, la idea de malestar en la cultura hoy es caduco. Sí, lo dije Bien, así. Yo soy bien, un perfecto. poco fruta. No, está bien. Yo lo retomo, era porque quería ver si te había escuchado adecuadamente. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan? Porque me parece una propuesta fuerte, ¿no? Sí. Me parece, lo propongo también como pregunta para todos, que hay más una atracción por lo exótico que por lo normativo. Llama la atención el distinguirse y una glotonería pulsional así singular de ávidos consumidores, en vez con declive de los discursos normativos, es decir, de un debate que establezca un intervalo entre lo vigente y lo transgresor. Claro, ya el usar la palabra glotonería habla de la dificultad de ponerle un nombre a eso que está pasando. Ni es glotonería, ni es seducción, ni es exageración. Es algo que no conocemos y que llamamos con los términos viejos. Glotonería en nuestro desarrollo sexual emocional tiene sentido. Yo digo, no, digamos, acá está pasando un fenómeno que no conocemos, que no conoció Freud, no tenía por qué haberlo conocido, no había pasado la bomba atómica, no había pasado la revolución filosófica de Einstein, de Newton a Einstein a Planck, digamos, han pasado cosas inverosímiles que no tenemos nombre. Entonces lo que hacemos es le ponemos un parche, le ponemos el nombre y más o menos con eso acomodamos las dificultades que nos traen esas situaciones.
Si no nos llamamos viejos. Yo ni me siento viejo ni joven. Me siento fuera de la capacidad de inventar qué hacer con esos desconocidos o no conocidos, para lo cual no tengo herramientas. Y por eso creo que lo infantil es lo constructivo. Un niño, una edad, 4 palitos, que no los tenía antes, y con eso construye una casa. Y entonces él nos dice, uy, no, porque me falta... No, él con los 4 palitos le parece bien y crea. Lo infantil es lo creativo. Y otro es la que. ¿La qué? Perdón. La que cuando uno pega una cosa sobre otra, ¿no? Perdón. Sí, perfecto. Sí, entendí. De ahí me salió la doble nacionalidad mía. No, está bien, yo lo entendí. No hay ¿Qué voy a problema. hacer? Eso me pasa. Así que no, la idea es, digamos, tratar de estar cuestionándonos todo el tiempo acerca de cómo leemos, con qué anteojos luchamos, con qué oído escuchamos lo que nos dicen. Y qué difícil nos es escuchar una nota nueva. Les digo, por ejemplo, totalmente anecdótico. A mí me gusta mucho la música, escucho mucha música, escuchaba mucha música. En este momento, por ahí Mozart me aburre y me gusta más el rap. Entonces, el rap no lo entiendo nada porque no ha sido de mi generación. Pero digo, me aporta algo nuevo. Y lo otro, yo más o menos sé cómo sigue. ¿Qué me va a venir del rap? Después del rap, no sé. A lo mejor me aburre. Espera que van a aparecer nuevos. ¿Qué piensan Aline y Pablo, a ver, de esto que trae Marcelo y Janine, que me parece que ellos tienen, y ya lo anunciaron, ¿no? Como miradas o escuchas y voces un tanto diferentes en relación a lo que estamos hablando. Lo primero que... ¿Cómo se integran ustedes en este interesantísima charla que estamos teniendo? No, primero digo que Janine pone en acto lo que dice en palabras en esto de profanar lo sagrado cuando dice que el malestar en la cultura ya no existe, ¿no? Y me parece muy interesante y me hace pensar, ¿no? Digo, para mí lo más valioso, si te hace pensar, es valioso. Por eso, claro. Totalmente, sí. Pienso, y lo primero que se me ocurre pensar es que quizás en nuestra época lo que no está tan fuertemente instaurado es esa renuncia pulsional que implicaba la inscripción en la cultura, ¿no? Entonces, y ese malestar en la cultura, en esto de los pacientes con los que trabajamos, ¿no? Lo que aparece en las adicciones, en las marcas en la piel, las cuestiones de la alimentación, y de qué forma, digamos, esto se transmite, y además cuando las mismas personas que están en lugares, lo que traía Marcelo, ¿no? De la televisión, los líderes políticos, precisamente no se muestran como personas atenidas a una ley o a una renuncia pulsional, sino todo lo contrario. Entonces, ¿y esto cómo aparece en la clínica? Bueno, me deja pensando en eso, y también el hecho de que con el consumismo y la irrupción tecnológica, sí o sí los analistas y los analistas de niños, no nos queda otra que los niños nos enseñen, ¿no? Y nos muestren cómo hacen con la tecnología, cómo son sus juegos. Hay como una distancia ahí en donde nosotros no sabemos a priori, ¿no? Pablo, perdón que te interrumpa y que los interrumpa todos. Yo, sinceramente, estoy tan entusiasmada con esta mesa que no me he fijado en el horario. Me perdí, no miré el reloj. Me parece un buen signo, ¿no? Creo que bueno, no, les vamos a enviar después este chat vibrante, ardiente, en donde la gente pregunta y se contesta entre ella y le pregunta a ustedes,
pero la verdad es que nos quedan 5 minutos y nos cortan la transmisión. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros lo podríamos hacer mucho más largo. Espero que las nuevas gestiones tomen esto si les gusta, si les interesa y lo recreen a la manera que ellos crean conveniente. Entonces, en 5 minutos nos separamos. Para mí lo más rico de un encuentro es cuando te quedan ganas de hacer algo. Sí, la verdad, Si tenés no mucha tengan razón. ganas de hacer algo, ya está todo dicho. Si tienen dudas, si tienen ganas de pensar, piénsenlo donde sea, en la cocina, en el baño. Escuchando rap. Escuchando el rap, pero piensen que no está todo resuelto y que no lo vamos a resolver, pero por lo menos que haya apertura. Sí. En 5 minutos se puede hacer tantas cosas. Bueno, vamos, Aline, por favor, tu voz, la necesitamos, que decinos algo. A minha vontade é dizer obrigada, porque eu estou inspirada, feliz e pude, sem dúvida nenhuma, aprender muito com vocês e deixar algumas das minhas ideias, mas absolutamente aprender. Então, isso para mim é motivo de alegria. Eu não sei muito, Elizabeth, como contribuir com esse questionamento, se o mal-estar está caduco. Eu fico pensando que, eu não sei se caduco ou se de alguma forma com outros recheios, outros permeado de outros assuntos, algo diferente. Talvez a Janine vai nos dizer que daí seria então uma outra coisa, né, e não o mal-estar. Não sei se eu entendo bem a pergunta que foi trazida, mas eu tenho a impressão que se está caduco eu não saberia dizer, mas que me ocorreu que talvez existam outros conteúdos, outros recheios, outras ideias que permeiam o mal-estar hoje. Pensei algo assim, mas não sei. Bien, Aline. Vamos a tener que tener otros encuentros, además para escucharte un poco más, porque acá son todos muy habladores. Marcelo, tenés un ratitito para despedirte, Pablo, Janine, todos, pero son instantes los que nos quedan, así que vamos. De compartir este rato con ustedes. Así, bueno. Lindo encuentro, ver los rostros. Preferiría que fuera presencial, que además los perfumes y las caricias y los abrazos, eso es inigualable por el cibersujeto de hablar para un vidrio. Sí. Pero aparte de eso, ver los rostros, nosotros que estuvimos en exilio 14 años, si hubiéramos tenido esto en vez de... Sí, tenés razón. Hay un cambio civilizatorio enorme en la revolución digital, pero eso es asunto para los jóvenes y los nietos. Muchas gracias por estar convocado y por estar con... No, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Pablo... muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad magnífica, realmente una experiencia entrañable. Para mí va a quedar como siempre marcada. Muchas gracias. Muy lindo, creo que le hemos pasado muy lindo, espero que el público también. Muchos se deben haber quedado con la idea de que no los leímos, pero bueno, es el formato que fue tomando esta mesa, cada mesa tiene su forma, su estilo, e intento respetarlo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vamos a ver dentro de un rato con otras actividades, que ya es el momento de despedida de este congreso y que estamos muy contentos, absolutamente contentos de este encuentro y de todos los que se han dado. Janine, levantás la mano, tenés un ratito para hablar. No quiero más gracias. Quiero que lo que mejor me gustó es que se van con dudas y con ganas de pensar. Por supuesto. Para mí eso es gracias. Si me dijeron que dan con más o menos entendido todo, me voy tristísima. Ahora, quédate tranquila que sembraste todo lo que gran parte, no digo todo,
de lo que te propusiste. Les propongo ahora sí un aplauso entre todos. Vamos. Gracias por la mesa. Que anden bien. Suerte. Nos Obrigada. volvemos a encontrar. Hasta pronto. Hasta pronto. Tchau, tchau.